APS, Atención Primaria de la Salud, con énfasis en la epidemia, la pandemia de la COVID-19. Queremos reducir el impacto de la COVID en la comunidad. Hay que ir a las comunidades a hacer epidemiología de campo, salud pública en el campo, y tenemos básicamente cinco puntos clave en este ciclo. Identificar personas en riesgo, independientemente de si tienen síntomas o no tienen síntomas de COVID. ¿Por qué? Porque si yo llego a una casa y pregunto ¿cuántas personas adultas mayores viven ahí? 5. Ok, esas 5 personas adultas mayores están en mayor riesgo que las personas jóvenes que viven en esa misma casa. Y si esas personas viven con diabetes o con hipertensión, entonces su riesgo crece. Por eso es importantísimo identificar a las personas en riesgo de complicarse por COVID. Pero al mismo tiempo también, si preguntamos también si hay síntomas respiratorios en las personas, y con esto poder cortar las cadenas de transmisión viral para detectar, estudiar y controlar brotes comunitarios, brotes en la comunidad, y también, como hace rato lo comenté, brindar atención de los diferentes programas de salud pública, como puede ser el de detección y curación de la hepatitis C en México, o el programa de vacunación universal, o el de otorgamiento de métodos de anticoncepción a adolescentes y adultos. ¿Qué se ha hecho con este programa? En las últimas 3 semanas, con los datos de algunos de los estados, de las entidades federativas que nos han compartido sus datos, que es alrededor ahora de la mitad del país que han tomado el plan propuesto por la Federación para la atención primaria de la salud. Se han visitado un total de 2.307.593 casas y se han atendido también vía telefónica a 171.290 personas, que no incluyen las intervenciones de Locatel, que en la Ciudad de México se dan muy seguido por esta extraordinaria estrategia del gobierno de la Ciudad de México de Locatel, personalmente o por mensaje, que también es un servicio de Locatel. Con estas intervenciones se han atendido a un total de 4.274.237 personas en sus casas o por teléfono, preguntando si viven con factores de riesgo para presentar un cuadro grave de la COVID-19, como puede ser persona adulta mayor, vivir con diabetes, vivir con hipertensión, vivir con cáncer, con VIH, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser el asma, ¿sí? El asma es una EPOC. Y entonces con esto todo esto se les ha preguntado a más de 4 millones de personas. La siguiente, por favor. De estas 4.3 millones de personas que se han atendido, el 38.4% han resultado ser personas sanas, ¿sí? Y que queremos que así se mantengan. Personas adultas mayores, 10.9%. Personas que viven con diabetes, 10.8%, personas que viven con hipertensión, 8.9%, mujeres embarazadas, 5.9%, y en puerperio, o sea, recuperándose después de tener a su bebé, 1.2%. Entonces, a estas personas se les ha otorgado la información suficiente y necesaria para que sepan cuáles son los signos y síntomas de la COVID, aquellas personas que no presentaban en ese momento una enfermedad respiratoria, y cómo cuidarse, cuáles son los signos de alarma, y que hay que acudir a los servicios de salud cuando se tiene un factor de riesgo y enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué pasa después?
Si las brigadas de promoción de la salud, que es lo que se vio anteriormente, detectan a una persona o a varias personas que tienen síntomas respiratorios, ¿qué es lo que sucede? Entonces, de esos 4 millones de personas, se han atendido a 196,379 con algún factor, ¿sí? 86,000 tenían factores de riesgo, pero no tienen síntomas. Se les otorgó la información para que se cuiden, para empoderarlos y empoderarlas a ellas y a ellos para que tomen mejores decisiones. 67,555 no tenían factores de riesgo, pero sí tenían síntomas respiratorios. 41,371 tenían factores de riesgo, sí tenían factores de riesgo y también presentaban síntomas de COVID. Y 1,353 personas se enviaron a hospital para su atención, porque así lo ameritaba después de que la brigada especializada que lleva personal médico y de enfermería a la casa, o el personal médico en el centro de salud del primer nivel de atención. Aquí, como un ejemplo, el centro de salud de Santa Rita Jerez en Zacatecas, con el extraordinario equipo de promoción de la salud que está yendo casa a casa, al igual que en Campeche, al igual que en Tabasco y en Chihuahua y en todas las entidades federativas que están yendo a buscar a las personas con factores de riesgo o con enfermedad para atenderlos lo más oportunamente posible. Y además de esto, la vigilancia también de que las personas en su actividad económica o en su actividad social mantengan las medidas básicas de prevención. En mercados, en tianguis, tiendas de conveniencia, iglesias, centrales de autobuses, edificios de gobierno, barberías estéticas, restaurantes, etcétera, todas las actividades que pudieran tenerse, se han revisado un total de 42,849 establecimientos que han cumplido o no han cumplido con las medidas básicas de prevención para su actividad económica, y que si no lo cumplen se les hace la recomendación y se les brinda la información suficiente y necesaria para que así lo hagan, y que sus clientes y ellas mismas estén en menor riesgo de presentar enfermedad respiratoria aguda, que además, con una alta positividad al virus SARS-CoV-2, se puede tratar de este virus SARS-CoV-2, y que si viven con algún factor de riesgo se pueden complicar estas personas, requerir de un servicio de hospitalización, y desafortunadamente si no funciona bien el tratamiento, lamentablemente pierdan la vida, y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Muchas gracias de verdad por su atención a todas y todos.